Dice su palabra, hermanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Alabemos su nombre.
Gloria a ti, Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. ¿Les parece si elevamos una oración para que Dios pueda bendecir esta palabra y que pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón? Señor, queremos en esta mañana pedirte que seas tú hablándonos. Padre, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. Que en esta mañana, Señor, que hemos venido a tu casa, que aquellos que están, Señor, pendientes de las transmisiones, Padre, que sabemos que todos juntos estamos necesitados de ti, necesitamos, Señor, de tu palabra hoy más que nunca, necesitamos cobrar ánimo, necesitamos, Señor, confiar en tus promesas, volver, Señor, a ti para que seas tú, Señor, añadiendo bendición, seas tú trayendo ánimo, seas tú, Señor, trayendo esa confianza que necesitamos, Señor, en estos momentos. Padre, que hoy puedas tú hablar a nuestra vida y que esta palabra, Señor, pueda, oh Dios, producir en nosotros fruto, que podamos ponerla por obra, Señor, que juntos podamos escucharla, atesorarla, pero no solamente guardarla y atesorarla, sino ponerla por obra, Señor, que empecemos nuevamente, oh Dios, o que continuemos, Padre, poniendo por obra estas palabras que tú traes a nosotros, Señor, en cada servicio. Mi Dios, que esta palabra sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cristo viene. Esa es una promesa para cada uno de nosotros. Para la humanidad esta es una realidad. Aunque muchos no la crean, aunque muchos no la apliquen, nosotros como iglesia tenemos que creer que Cristo viene. Amén. Y como Cristo viene, nosotros entonces, la iglesia, debemos de estar firmes. Estad firmes. ¿Sabe que estos últimos meses nos están dejando varias lecciones a nosotros? Nos están enseñando grandes lecciones, porque antes lo que antes realmente no era tan relevante, hoy toma relevancia. Lo que antes no era tan importante, hoy se vuelve importante. Para muchos, le voy a ser sincero, muchas personas no era tan importante ir a la iglesia, congregarse, teníamos las iglesias abiertas y mucha gente no venía, mucha gente lo veía, pues voy otro domingo, voy el otro mes y lo veía, ¿verdad? Sí, pero hoy en día que están cerradas, mucha gente quisiera que estuvieran abiertas, ¿para qué? Para poder venir y poder buscar la palabra del Señor, porque no es lo mismo estar en una sala de la casa, ¿verdad? Porque los que están viendo hoy no es lo mismo estar ahí en la sala de la casa o quizás estar en el sofá o estar en la cama, en pijama, estar ahí viendo y escuchando. No es lo mismo que prepararse, disponer el corazón y poder uno alistarse un domingo por la mañana con ese ánimo, ¿verdad? Y venir y entrar por estas puertas, como dice el salmista, ¿verdad? Con acción de gracia, por estos atrios, con alabanza, entrar por este lugar y venir acá, tener esa comunión, ver a los hermanos y alabar juntos al Señor. No es lo mismo estar en la casa que estar en la casa del Señor, en nuestra casa, ¿verdad? Personal, que estar en el templo. No es lo mismo. Y hoy en día muchos quisieran que estuvieran abiertos, pero ya entonces sabemos que no se puede en algunos lugares. Entonces eso que era irrelevante hoy se vuelve relevante, se vuelve importante. Lecciones de vida que estamos aprendiendo, pero también estamos viendo que, como les he dicho en ocasiones anteriores, estamos nosotros viendo que todo cambia, que todo va cambiando, ya no es lo mismo. Y que realmente nuestra fragilidad humana es evidente. La fragilidad de todo. La fragilidad de este mundo. De que la palabra dice que cielo y tierra pasará. Eso es evidente. Estamos viendo que cada vez hay más problemas en este mundo. Cada vez los dolores de parto, como dijo Jesús, se están volviendo más fuertes, esos dolores de parto. La tierra comienza a degradarse. Y todo lo que estamos viendo es producto de esa promesa que Dios dio. Cristo volverá, Cristo viene. El tiempo del fin se acerca. Así que si el tiempo del fin se acerca, creo que es momento para que nosotros reflexionemos, hermanos.
y hermanas. Tenemos que reflexionar, es tiempo de ponernos a pensar, es tiempo de hacer resoluciones. Y si antes no estaba comprometido con el Señor, es tiempo de comprometerme más con el Señor, porque Cristo viene. Y Cristo viene por una iglesia preparada, por hombres y mujeres preparados que lo están esperando, que están sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, que están listos para llegar a la gloria eterna, hermano. Entonces, si es así, tal como la palabra lo dice, tenemos nosotros que estar preparados. Es tiempo de comprometernos. Si estuvimos viviendo por tantos años un evangelio tibio, un cristianismo de solamente de lejitos, ¿verdad? Sin profundizar. Y el Señor constantemente nos ha estado diciendo: boga mar adentro, métete más, profundiza más en mi palabra, profundiza más en la oración, profundiza más en mí, en mi presencia. Y no le hemos hecho caso. Creo que es momento de hacerle caso. Es momento de decir: Señor, lo que me has venido advirtiendo, tengo que ponerlo por obra. Tengo que profundizar en ti. Tengo que comprometerme más contigo, Señor. ¿Por qué? Porque tú vienes pronto. Porque la tierra nos está advirtiendo a nosotros. Porque lo que está pasando en el mundo nos está advirtiendo. Es como esas luces de advertencia que nos está diciendo: Cristo viene pronto. Prepárense, prepárense. Es tiempo entonces para que nosotros comencemos a llenarnos de la pasión de Cristo. Que comencemos nosotros a meternos más con Él. Que comencemos nosotros a conocerle realmente, si es que no le hemos conocido como el Cristo Salvador. Es momento de hacerlo. Tomar pasión por el Señor. Tomar pasión por su palabra. Tomar pasión por su presencia. Porque ya no es tiempo de jugar. Esto ya no es tiempo esto ya no va a dar tregua. La gente dice: pero es que, ¿qué pasa? ¿Por qué viene una cosa y luego viene otra? Y así va a ser, esto no da tregua. La gente pensaba de que no, 2, 3 meses, así como en China, y se terminó todo y vamos a estar tranquilos. No, no es así. La situación ha cambiado. La iglesia tiene entonces que aferrarse a esa promesa de que Cristo viene y que debemos entonces de estar firmes. Mire que el apóstol Pablo, cuando le escribe a aquellos hermanos que estaban en Grecia, en la ciudad de Corinto, estos hermanos reciben esta carta de primera y segunda de Corintios, y Pablo hace un resumen, como un discurso de la resurrección del Señor Jesús. Y cuando él termina ese excelente discurso de la resurrección, o sea, diciendo: Cristo va a resucitar, Cristo va a venir pronto, Cristo resucitó, se fue al cielo, pero Él va a regresar, y comienza él a hablar de esa resurrección y de lo que viene en tiempos futuros, en los tiempos del fin. Y el apóstol Pablo, entonces, cuando está terminando esa parte de 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, mire que les dice una cosa a estos hermanos que están en Grecia. A los griegos en Corinto les dice: no se muevan. O sea, ustedes no se muevan de la verdad. No se muevan de la verdad del poder de Cristo. Es una verdad, Cristo tiene poder. Y esa es la garantía que nosotros tenemos cuando dice: Dios nos da la victoria. Así en resumen, Dios nos da la victoria. Ustedes no se pueden mover de esa gran verdad, que la victoria viene de Dios. Por eso Pablo, cuando le escribe a estos hermanos, le dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que resucitó, amén. Él es el que está a la diestra del Padre. Él es el que nos da la victoria. Entonces dice Pablo a estos hermanos, y nos dice a nosotros hoy: no se muevan de esta verdad. Ustedes deben de estar firmes. Deben de pararse firmes y no se pueden mover de esta verdad. Porque es Cristo el que nos da la victoria. Es Dios por medio de Jesucristo quien nos puede sacar victorioso de lo que estamos viviendo en este momento. Él es el único. Y Pablo entonces continúa diciendo: bueno, es importante que ustedes, mis hermanos, y él los trata con amor. Con un consejo amoroso, porque mire lo que dice el versículo 58. Versículo 58 dice: así que, hermanos míos, ¿cómo los trata? Amados. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Pablo entonces, cuando está escribiéndole a estos hermanos amados, ¿verdad? Porque los trata de amados, con un amor profundo para ellos, les dice: mis amados, no se muevan de esta verdad, porque Cristo es el que nos da victoria a nosotros. Dios nos da la victoria. Y entonces dice, Dios nos da la victoria, y nosotros entonces lo que tenemos que hacer es permanecer firmes en esa verdad. O sea, no se muevan. Porque cuando habla de firmes, es esa expresión que se utiliza, ¿verdad?, en la milicia, en el army, de firmes. O sea, de ponerse en pie. Aquellos que están sentados, que están acostados, pónganse firmes. Y dice, pongan firmes. Y dice, se ponen rectos, erguidos. Dice, con una actitud de respeto hacia quien da la orden. Y Pablo dice, estad firmes, levántense, pónganse erguidos, pónganse rectos ahí con respeto al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a dar la victoria. Él es el que ha dado la orden. Es Dios el que dice, estad firmes, levántense. Es tiempo de levantarse. No es tiempo de estar sentado, de estar acostado, de estar durmiendo. Es tiempo de levantarse, de ponerse erguido, de poder confiar en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque es señal de respeto, de que nosotros confiamos plenamente en esa verdad. Cuando la Biblia menciona ejemplos de ponerse firme, de levantarse, en muchos de los casos es cuando hay temor, cuando ya no hay salida, cuando pensamos que toda la situación no se puede solventar, no se puede resolver el problema. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel en cierto momento fue perseguido para ser aniquilado, y ellos van huyendo y los viene persiguiendo un ejército? Y el ejército viene armado, dispuesto, listo para matarlos a todos. Y el pueblo de Israel va huyendo y va viendo que los vienen persiguiendo. Y es lógico, si a alguien lo vienen persiguiendo con una arma, entra en temor, ¿verdad? Entra en temor. Pero el pueblo trata de huir, pero no pueden huir, porque cuando se ven hacia el frente, ven atrás, se dan cuenta que están acorralados, no hay salida. Porque atrás está el ejército y adelante está el mar. Y el ejército que viene atrás es el de Faraón. Vienen armados, carro de caballo, con armas, a destruirlos a ellos. Y cuando ellos ven hacia atrás, entonces entran en temor, tratan de huir al frente. Pero cuando van al frente se encuentran entonces que está el mar y ya no hay para dónde agarrar. Entonces están acorralados. Y ellos entonces entran en temor. Es lógico. Es lógico, porque estamos hablando de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos. Y usted podrá correr fuertemente por si es joven, pero trae niños o trae un anciano, no puede, aunque quiera huir. Pero aunque tenga la posibilidad de huir, de salir corriendo, se encuentra usted con el mar, que es un obstáculo. Y algunos dirán, ¿y si no sé nadar? Peor aún, porque si sé nadar, pues me tiro y trato de hacerlo, hacer la fuerza de salvarme. Pero si no sabe nadar, y se anda con un bebé, y se anda con un anciano, ¿cómo se tira al mar? Ellos entran en pánico, entran en miedo, porque es normal. Y ellos entonces reciben de parte del Señor una palabra. La palabra es que no tengan miedo y que se pongan firmes, que levanten su ánimo. Y mira lo que dice la palabra, porque nos habla de firmes, de firmeza. La firmeza dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no tengan miedo, estad firmes. Pónganse en pie, miren al que todo lo puede, a quien da la victoria. Estad firmes, levántense, cobren ánimo, porque a pesar de que estemos acorralados, a pesar de que el ejército nos persigue, a pesar de que tenemos el mar enfrente, Dios es el que da la victoria. Amén. Dios es el que da la victoria. Y ellos entonces en ese momento no les queda de otra que prestar atención al Señor, pararse firmes, erguidos, rectos, viéndose al Señor, con respeto a la palabra que el Señor ha dado. No tengan miedo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y qué pasó? El pueblo entonces se para, cobra ánimo, creen a esas palabras porque saben quién es Dios. Yo no sé si usted sabe quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Dios es poderoso. Dios tiene la capacidad para resolver nuestros problemas. Él tiene la capacidad para poder solventar cualquier problema. Él es poderoso. Él es omnipotente.
Amén. Él es omnipotente. Él tiene el poder para hacerlo. Y no podemos olvidarnos de esto nosotros, de estas promesas. No podemos olvidarnos, tenemos que levantarnos, cobrar ánimo y comenzar nosotros a dejar a un lado el temor y comenzar a creerle más al Señor. Porque lo que estamos viviendo causa temor. Pero nosotros no podemos caer en el temor. Tenemos que volver a las promesas del Señor. Es cierto, con prudencia, tomando precauciones, pero no olvidando que quien da la victoria es Dios. Y fue Dios entonces el que cumplió esta palabra. Es Dios el que les quitó el temor. Es Dios el que les levantó el ánimo. Es Dios el que abrió el mar. Es Dios el que abrió el mar. Abrió el mar y ellos caminaron en seco. Pasaron. Y el ejército que venía, que les atemorizaba, fue destruido por Dios. Porque Dios pelea por nosotros. No lo podemos olvidar. Y por eso el apóstol Pablo entonces, cuando le escribe a esta iglesia en Grecia, en Corinto, les está diciendo: estad firmes. Estad firmes. Levántense, cobren ánimo. Porque si estás atrapado, desesperado, porque si hay desánimo por lo que estábamos pasando, por lo que estamos viviendo, el Señor nos dice: levántense, levanten su ánimo, pónganse firmes. No es tiempo de tener miedo, es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de mantener nuestra confianza, creyendo que Él nos dará la salida. Amén. Así que usted sabe que Satanás quiere destruir y socavar nuestra fe. Amén. O sea, Satanás es el que quiere que nosotros vivamos en miedo. Satanás quiere destruir y socavar nuestra fe, que dejemos de confiar en el Señor. Porque, repito, muchos pueden decir: no, pero es que ¿por qué no se resuelve este problema? ¿Por qué si ya todo estaba mejor, por qué volvemos atrás? Y muchos le echan la culpa al Señor. Y muchos se quejan del Señor. Pero todos sabemos que hay una lucha espiritual. Nosotros los que somos de iglesia, los que creemos en la palabra, los que leemos la Biblia, sabemos que nuestra lucha es contra Satanás. Y que nosotros entonces tenemos que saber que el Señor nos recuerda a nosotros que cuando peleamos contra Satanás, tenemos que estar preparados para pelear contra Satanás. Porque si hablamos de que la expresión firmes es en la milicia, al soldado que se levanta y se ponga erguido, en pie, significa que se tiene que poner en pie para pelear, para luchar. En el ejército es firme para alistarse para la guerra. Y el soldado entonces se prepara y va a la guerra. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a los de Efesios? Tomad toda la armadura, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Primero es levántense, pónganse en pie, vístanse con su uniforme, porque vamos a la guerra, vamos a pelear. ¿Por qué? Es una lucha espiritual. Y después entonces de que hayan acabado, de que hayan peleado, ustedes tienen que seguir firmes. No es volverse a descuidar, no es volverse a dormir, no es volverse a sentar. No, tienen que permanecer firmes. Por eso dice, después de haber acabado todo, estad firmes. ¿Por qué? Porque viene otra lucha, viene otra batalla. La batalla no se termina, las peleas no se terminan. Usted sabe que la guerra continúa. Podemos pasar esta pandemia, se puede resolver todo, puede salir la cura, puede salir la vacuna, lo que usted quiera. Pero eso solo es una batalla. La guerra continúa. Así que cuando acabe esto, dice, ustedes permanezcan firmes porque esto es hasta el fin. Esto es hasta que se termine la guerra. Hasta que Cristo venga nuevamente. Entonces ustedes ahí pueden descansar. Antes no. Así que por eso les digo, la situación se va a ir agravando poco a poco. ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos lo enseña. Esto va en aumento. Los problemas van a ir en aumento y nosotros tenemos que permanecer firmes. Amén. Firmes. Y luego entonces el apóstol dice que debemos de estar constantes. Constantes. Constancia. O sea, firmeza también, pero
persistente, persistir. Nosotros tenemos que perseverar, permanecer fieles. A eso se refiere Pablo cuando dice, levántense y permanezcan fieles al Señor. Levántense y persistan, perseveren, sigan hacia adelante. No se queden estancados. Creo que no es tiempo para que nosotros lo perdamos, porque, repito, muchos se han descuidado su vida espiritual, su relación con Dios en este tiempo. Pero no es el momento para descuidarse. Al contrario, es momento para afirmarse más en el Señor, para perseverar, para seguir siéndole fiel a Él. Porque muchos se han olvidado de lo básico, de volver. Por ejemplo, nosotros vemos lo que nos dice Romanos, el apóstol Pablo también escribiendo a la iglesia en Roma, que le dice, gozaos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo viene. Amén. Gozaos en la esperanza. Nosotros nos gozamos porque sabemos que Cristo va a regresar por segunda vez, por su pueblo, por nosotros. Así que nos gozamos en la esperanza. Pero mire lo que Pablo les dice a los de Roma y nos dice a nosotros aquí en Laredo, y le dice a los que están viéndonos a través de los aparatos móviles, sufridos en la tribulación. O sea, el sufrimiento no se va a detener. Sufridos en la tribulación. Y este es un momento de tribulación. Es un momento de tribulación porque muchos están atribulados. Porque muchos están perdiendo seres queridos. Porque es tremendo cuando vemos personas que mueren y a veces por cosas, como les digo, que antes eran sin importancia, que antes no pensábamos nosotros que alguien se podía morir por algo así, por saludar, por darle la mano a otro, por darle un abrazo a otra persona, por ir a un restaurante y convivir. Usted no se imaginaba que a eso iba a poder matar a alguien, que un ser querido iba a morir por eso. Pero hoy está sucediendo. Hoy basta con saludar a alguien, basta con acercarse a alguien para enfermar. Basta enfermarse e ir a un centro de atención y no encontrar ayuda. Porque en la llamada que recibí hoy, en la mañana de 9 a 11 de la ciudad, dijeron, ya no hay cupos en los hospitales. Está abarrotado. Los hospitales en Laredo están abarrotados. No hay espacio para más pacientes. Entonces se imagina si alguien se enferma, va y no hay espacio. Y no solo aquí lo estamos viviendo, pues nosotros tenemos reporte de lo que está pasando también en otro lado. Sí, en nuestro país, en Honduras, está colapsado todo el sistema. Y una de nuestros familiares se enfermó, tenía problemas de asma y comenzó en su crisis, como todos sabemos, una persona asmática, y la llevaron a un centro privado y dijeron, no tenemos oxígeno. Y la llevaron a otro centro, no tenemos oxígeno. La llevaron a otro centro, no tenemos oxígeno. Y así como en 3 centros, y murió, porque no encontró oxígeno. Es lamentable. O sea, hay tribulación. Hay tribulación. Las familias están siendo atribuladas, las que están padeciendo en este momento. Y Pablo por eso dice, ustedes tienen que gozarse en la esperanza de que Cristo viene, pero tienen que prepararse también para sufrir. Pero él dice, constantes en la oración. No podemos dejar de persistir en la oración. No podemos dejar nosotros de orar. No podemos olvidarnos que hay un Dios que escucha nuestras oraciones y responde nuestras oraciones. Ustedes y yo tenemos que seguir orando, constantes en la oración, fieles en la oración, creyéndole al Señor. Tenemos que seguir intercediendo. Tenemos que seguir levantando una palabra de oración por aquellos que están padeciendo. Por aquellos que sabemos, que conocemos nosotros, que son cercanos o que no son cercanos. Tenemos que seguir orando por ellos. Tenemos que seguir orando para que el Señor pueda alcanzar a más personas en medio de lo que está pasando, en medio de la tribulación. ¿Para qué? Para que estos también tengan esa esperanza, que no avergüenza, esa esperanza que tiene usted y que tengo yo, de que Cristo viene. Y que mientras Él viene, tenemos que permanecer firmes, pero constantes, perseverando nosotros
cobrando ese ánimo. Sabe que usted sabe bien que la oración es vital, es básica para todo creyente. Orar es el que nos aviva a nosotros, aviva el fuego que hay dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. La oración es la que nos da a nosotros ese ánimo para seguir adelante. Dios nos recarga a través de la oración. Nuestra confianza aumenta, crece a través de la oración. Pero si no oramos, entonces, créame, hay muchos que van a entrar en depresión. Hay muchos que por lo que están pasando van a vivir deprimidos, encerrados completamente, pero no porque el Estado diga que tienen que estar encerrados, sino porque ellos mismos se han encerrado, espiritualmente hablando se han encerrado y están con un pánico, con un miedo de que no, mejor no salgo. No, mejor no hago esto. ¿Pero por qué? Porque no tienen la confianza en Dios. Porque no es que son imprudentes, no, es que simple y sencillamente han dejado de orar, han dejado de escudriñar la palabra y han entrado en el pánico, en la depresión. Dios es el que anima. Por eso el apóstol Pablo, porque yo estoy hablando de lo que el apóstol Pablo, los consejos que dio, consejos básicos: oren, sean constantes en la oración, dice, perseveren en la oración, persistan en la oración. Y le dice Pablo a Timoteo: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Y Pablo le dice: usted, Timoteo, tiene que seguir creyendo a esa verdad. Usted tiene que seguir creyendo a esta verdad. Esta es la verdad. Tenemos que seguir creyendo a la verdad nosotros. Constantes. Porque es seguir, persistir, perseverar. Tenemos que seguir creyendo a la verdad. Digan lo que digan los medios. Repito, por muy difícil que se esté poniendo la situación. Porque me llamaron hoy a las 7 y algo de la mañana diciéndome que los casos están sobrepasándose en Laredo. Yo tengo que seguir creyendo a la verdad. No me puedo mover de ahí. Tengo que ser constante. Me paro firme, recto delante del Señor y persevero en su verdad, en lo que he aprendido, en lo que yo he creído. No puede usted desfallecer en este momento de cobrar ánimo. ¿Por qué? Porque si la oración es básica, la lectura de la palabra también es base. Esto es base, la base de nuestra fe. Es fundamental que usted venga a la palabra. De esa manera, entonces, usted sabe que no hay nada ni nadie que nos aparte del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni alto, ni lo profundo, como dice Romanos también, ¿verdad? O sea, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del Señor si nosotros volvemos a lo básico, a lo fundamental, a orar y a leer la palabra. Así que usted entre semana póngase a orar y lea su palabra y ahí esté. Recobre ánimo. Usted créale al Señor. Imprégnese de la palabra del Señor, de la oración. Eso le va a ayudar a usted. Y Pablo entonces termina diciendo que hay que ser firmes, constantes, pero también que hay que crecer. Amén. Que hay que crecer. El crecimiento. O sea, la necesidad de acción continua, de ir avanzando para evitar un estancamiento espiritual, que es lo que muchos han sufrido, un estancamiento espiritual. Nunca avanzaron en el Señor, nunca profundizaron en el Señor, se quedaron ahí con lo básico de hace 20, 30 años muchos. Y quizás usted conoce personas, pero yo conozco personas que hace 20, 30, 40 años conocen al Señor, pero ahí se quedaron estancados, nunca avanzaron. Nunca desarrollaron sus dones, nunca desarrollaron sus talentos, nunca usted los vio servir, solo sentados escuchando. Estancamiento espiritual. O puede ser alguien de hace 2, 3 años. No, porque usted sabe que es continuo el crecimiento. Y por eso Pablo dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No lo podemos olvidar, tenemos que crecer. Es la única forma entonces de no estancarnos o retroceder, porque el problema es ese, que muchos se estancan pero otros retroceden. Porque muchos llegan al camino del Señor con buen ánimo, con deseo, y todo es fuego, ¿verdad? Y se emocionan y quieren hacer de todo, pero luego como que llega un estancamiento, y luego de ese estancamiento entonces lo que vemos es un retroceso.
Porque quien no desarrolla sus dones y sus talentos delante del Señor, quien no encuentra su propósito en Dios, entonces nunca es pleno, nunca es completo. Retrocede, porque no encuentra qué hacer. ¿Qué hago aquí? Mejor me voy para acá y luego voy para acá. Conozco gente que anda por todos lados. Nunca encuentran su propósito. Hay gente que ha recorrido, creo, todas las iglesias de la ciudad. Conozco gente que recorren todas las iglesias de toda la ciudad. ¿Pero por qué? Porque no encuentran su propósito. No saben para qué Dios los llamó realmente. Porque no crecen. Porque no permanecen en esa verdad que han conocido. Porque no se dejan desarrollar por el Señor. Mire que el Señor dice también en 1 Tesalonicenses 3:12, dice que el Señor os haga ¿qué? Crecer. Crecer y abundar ¿en qué? En amor. Uno para con otros y para con todos. Crecimiento, crecer en el amor. Y muchos a veces dicen, pero es que ¿cómo crezco en el amor? ¿Y qué hago para crecer en el amor? Que tengo que andar enamorado de todos, qué sé yo. Mucha gente ¿verdad? Tiene sus ideas. Pero sí, porque pero es que ¿cómo es eso de crecer en el amor? Tanto que hablan del amor. Es que el amor del cual habla Dios es que nosotros demostramos el amor cuando buscamos la paz para con otros, cuando nos llevamos bien con los demás, cuando hay paz entre nosotros. Y no solo entre nosotros como iglesia, ¿verdad? Sino entre el mundo también, entre aquellos que nos rodean. Tener paz para con los demás. Demostrar el amor haciendo el bien a los demás. Ayudando a otros. Eso es crecer en el amor. Siendo pacientes a cierto grado de paciencia, ¿verdad? Porque algunos siempre piden paciencia, y yo lo he escuchado. Es que usted sabe, pastor, que este es un proceso de vida, el cristianismo, pero quiere que uno le tenga paciencia después de 15 años en el evangelio, ¿verdad? No, pastor, mire, es que no me tienen paciencia en la iglesia, que no es que sí, pero ya tiene 10 años, hermano, ¿y cuándo va a madurar? Amén, ¿verdad? Ay, ya no les gusta cuando les digo eso, ¿verdad? Séame paciente, pero es que esto es un proceso de vida. Usted sabe, el cristianismo es cada día ir avanzando. Sí, pero ¿cuándo va a avanzar, pues? ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Cuándo usted va a obtener conocimiento? Porque mire lo que dice 2 de Pedro 3:18. Crecer en la gracia y el conocimiento. O sea, crece en la gracia del Señor, en el amor, la misericordia. Todos experimentamos esto. En los caminos del Señor todos experimentamos el amor, la misericordia, la compasión que Dios nos tiene a nosotros. Pero dice que debemos de crecer en el amor, en la gracia, pero dice que crezcamos también en el conocimiento, pues. O sea, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que vamos a avanzar, vamos a desarrollarnos, crecer en Él. Pero muchos no quieren crecer. Siempre quieren ser niños. Porque este es Pedro, y Pedro es un escritor, ¿verdad? Que en su primera carta, cuando Pedro escribe estas cartas, la primera y la segunda, cuando escribe la primera, él comienza diciendo, en otras palabras, maduren. Así, ¿verdad? Maduren. Ustedes tienen que madurar, porque ya no son niños. Maduren. Así comienza Pedro, perdón. Y cuando termina esta carta, él también está diciendo, maduren. Maduren. Necesitan profundizar ustedes en el conocimiento del Señor, porque solamente esa profundización en el Señor Jesucristo les va a dar una estabilidad a ustedes. Eso va a impedir que ustedes se aparten del camino. Eso va a impedir que ustedes entonces no se pongan en pie firmes y que sean constantes. Va a impedir que ustedes retrocedan, que ustedes se estanquen cuando conocen. Porque si usted o yo hemos probado el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, si usted y yo hemos probado las grandes verdades del Evangelio, créame que vamos a querer más. Vamos a querer más. Cuando probamos las verdades del Evangelio, queremos más.
hasta me saboreo bien, como que cuando voy a un restaurante y pruebo un buen steak, ¿verdad? Usted sabe que es mi comida favorita, el steak o el pescado frito, pero cuando yo pruebo un buen steak, yo quiero volver a ese restaurante. Y yo, no, es que ya sé dónde comprar. Y cuando hablo de la palabra, de escudriñarla, de devorarla, o sea, me la saboreo, porque la he probado. Y como la he probado, quiero más. Quiero más, conocer más. Cuando me preparo para los estudios de los miércoles, o sea, yo ya tengo mi diccionario bíblico, mis concordancias, ¿verdad? Mis Biblias de comentario, y comienzo a agarrar y yo podría muchas veces solamente agarrar un comentario, de aquí me agarro, pero fíjese que no puedo agarrar una palabra, ¿qué dice en este diccionario? Pero ¿qué dice acá en este otro? Y comienzo porque siento como esa necesidad de seguir comiendo, ¿verdad? De seguirme llenando, porque he probado el Evangelio y quiero más. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Ustedes deben de crecer en el conocimiento, en la palabra, llenarse más. Este es tiempo para llenarnos más del conocimiento del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que viene, es el que regresa. Y tenemos nosotros que conocer todos los detalles. Hay gente que está ahí, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Pero no saben que ya está escrito en la palabra, que ya está profetizado y que se tiene que cumplir. Nosotros no podemos descuidarnos. Por eso, entonces, el consejo es que debemos de estar firmes, constantes y creciendo. Amén. Esos son los consejos de la palabra para nosotros hoy. En medio de esto, aunque vuelvan a cerrar y que nos digan esta semana, ¿saben qué? Ya no pueden volver a reunirse en la iglesia. Si regresamos a casa, si usted ya no lo vuelve a ver dentro de algunas semanas, usted tiene que ponerse en pie. Tiene usted que estar perseverando en las verdades bíblicas. Y usted tiene que crecer en esas verdades bíblicas. Firmes, constantes, creciendo. Tenemos que sumergirnos en el Señor. Es tiempo de volver a Él, de levantarnos, ponernos en pie, perseverar, seguir creciendo. Es cierto, nuestra vida sigue en desarrollo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Nos seguimos desarrollando. Pero tengo una noticia para aquellos que han esperado tanto tiempo para desarrollarse y crecer. El tiempo se está acabando. El tiempo se está terminando. Estamos en desarrollo, es cierto. Estamos creciendo, es cierto, pero el tiempo se está terminando. Y como el tiempo se está terminando, entonces es decisión personal. Si usted va a seguir esperando para crecer, es que cuando termine la pandemia, como le decía, cuando termine este problema voy a leer más, cuando termine este problema voy a orar más, cuando termine este problema, no, es ahora. Porque Cristo viene y nos dice que debemos de estar firmes. Es tiempo de levantarnos, porque se está terminando el tiempo, aunque usted no lo crea. Amén. Póngase en pie y oremos. Necesitamos estar firmes. Necesitamos persistir y crecer. Señor, en esta mañana tú has hablado a nosotros. Nos has traído, Señor, esta palabra que sabemos que es verdad. Nos recuerdas, Padre, que Cristo Jesús viene. Cristo viene y que mientras Él viene, nosotros entonces tenemos que estar firmes, constantes y creciendo. Señor, el tiempo se está terminando y nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que volver a ti. Tenemos que profundizar en ti. Es tiempo de comprometernos más contigo. Es tiempo, Señor, de volver a lo básico, la oración, la lectura de la palabra. Quizás en otras ocasiones diríamos volver a la oración, la lectura, la congregación. En este momento muchos no se pueden congregar, muchos están en sus casas. Pero ahí donde están,
Enviamos esta palabra para ellos también, para que puedan ser exhortados con amor y que reflexionen que el tiempo es corto, el tiempo se está terminando y que es momento de volver a ti, Señor, a orar y a escudriñar la palabra, a estar preparados para el día de tu regreso. Es tiempo de llenarnos, Señor, de pasión por ti. Oh Dios, es momento de hacer resoluciones, de comprometernos, de profundizar en tu presencia, Señor. Si por mucho tiempo hemos estado a la orilla, sin querer profundizar en ti, sin querer bogar mar adentro, donde está la bendición, donde está la presencia, oh Dios, es momento de volver en sí, de levantarnos, como dice la palabra, de estar firmes, pónganse en pie, levántense. Es momento de bogar mar adentro, es momento de persistir, es momento de crecer, es momento de volver a Dios. Señor, que podamos nosotros recordar en esta mañana que no podemos movernos de tu verdad. No podemos movernos, Señor, de tus promesas, porque tú nos das la victoria, porque tú echas fuera el temor, porque tú, Señor, no nos has dado un espíritu de cobardía, porque no, Señor, nos has llamado a temer, nos has llamado a confiar en ti. Tú tienes la victoria para nosotros. Y en esta mañana lo creemos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ponernos en pie, a estar firmes, constantes y creciendo. Es tiempo de madurar. Es tiempo, Señor, de aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Eres tú, te doy la gloria, te damos la gloria, Señor.